Calcule las siguientes integrales. En este caso nos dicen sin calcular ninguna antiderivada, calcule la integral de menos 1 hasta 1 de x dividido en x a la 4 más 1. Bueno, entonces, como nos dicen que sin calcular ninguna antiderivada, pues en este caso la idea es cómo resolver este ejercicio sin devolvernos a una expresión para luego hacer la evaluación. O sea, no hay que resolver la integral en pocas palabras. Continuamos. Entonces, la pregunta es ¿cómo se resuelve? Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es aplicar propiedades de las integrales. ¿Cuándo podemos aplicar estas propiedades? Cuando los límites de integración son el mismo número, pero uno es positivo y el otro es negativo. O sea, si los números son iguales, si le aplicáramos valor absoluto a ambos, pues el número es el mismo. Pero los límites de integración, uno es positivo y el otro es negativo. No importa la posición, no importa si uno está arriba o el otro está abajo, o uno abajo, el otro arriba, no importa. Lo importante es que uno esté positivo y el otro límite sea el mismo número, pero de signo contrario. Entonces, dado que se da esa configuración, entonces podemos aplicar esas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Las propiedades de función par y función impar. Entonces, para eso tenemos que descubrir el integrando qué característica tiene, si es par, si es impar o si es asimétrico, o sea, si es ninguno de los anteriores. Usualmente cuando nos dan un límite inferior con un número y el límite superior el mismo pero de signo contrario, lo usual es que eso se resuelva por esas propiedades, o sea que fijo, esta expresión debe ser par o debe ser impar, fijo, es lo normal. Entonces lo primero que hacemos es aclarar la función, en este caso la función es el integrando, que sería x sobre x a la 4 más 1. Entonces ahí es donde entramos a analizar si esa función es par o impar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces tenemos que hacer los pasos para demostrar si una función es par o impar. ¿Y cuáles son estos pasos? Primer paso es cambiar la x por menos x. Entonces aquí cambiamos la x por menos x y pues todas las x sufren el mismo cambio. Aquí tenemos menos x, este es menos x elevado a la 4 más 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es tratar de simplificar todos los signos menos y tratar de llegar a la expresión original. Si logramos eso, es par. Entonces vamos a intentar simplificar todos los signos menos. Del lado derecho, ¿no? Del lado derecho porque del lado izquierdo no podemos hacer nada. Entonces el primero que voy a intentar simplificar es este. ¿Cómo simplificamos esta expresión? Bueno, a grandes rasgos y rápidamente podemos decir que menos x debido a que está elevado a un exponente par, eso nos da positivo, pero pues tenemos que hacer la aclaración de por qué da positivo. Resulta que el hecho de que nos digan que menos x, toda la expresión, se eleva a la 4, significa que se multiplica por ella misma 4 veces. O sea que tenemos menos x multiplicado por menos x, multiplicado por menos x y multiplicado por menos x. Esto lo hacemos con el fin de demostrar que esto al final nos va a dar lo mismo, pero tenemos que mostrarlo, ¿no? Entonces, menos x multiplicado por menos x, pues da x al cuadrado positivo. Multiplicado por menos x nos va a dar menos x al cubo y multiplicado por el otro menos x, pues nos va a dar x positivo, pero elevado a la 4. Claro, porque el exponente de grado 4 nos indica que se multiplica 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces, esto nos da x a la 4. Significa que esta expresión se puede simplificar en esa expresión en x a la 4. Entonces decimos perfecto por acá. Esta expresión se simplifica y nos queda x a la 4 más 1. El problema es que la x de arriba no se le puede hacer nada. Como ella no tiene un exponente, pues nos va a quedar menos x y lo máximo que podemos hacer es decir, pues nos queda así. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la expresión, luego de simplificar, no es la misma original. No es la misma original. Como no es la misma original, pues podemos decir que en este momento no es par, no es par. Pero eso lo podemos decir en nuestra mente, no es necesario escribirlo acá. Entonces decimos, listo, como no se logró que fuera par, entonces ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces nuevamente el primer paso fue cambiarlo por menos x, luego simplificar todos los signos buscando que fuera par, ese es el segundo paso. El tercer paso es tratar de factorizar, de sacar un menos a la parte de afuera para lograr que nos quede la misma expresión original. Entonces veamos, este menos que está en la parte de arriba, este menos, yo lo puedo cambiar de posición. Por ejemplo, cuando yo tengo menos a sobre b, yo ese menos lo puedo cambiar a la mitad o lo puedo cambiar a la posición de abajo. Yo puedo mover ese menos en esas tres formas, no hay ningún problema. En este caso, como mi objetivo es que quede un menos factorizado, un menos que se vea afuera de todo, entonces digo, pues aprovechemos este menos y gracias a esta propiedad, pues ese menos lo puedo llevar a la mitad. Entonces nos quedaría menos
menos x sobre x a la 4 más 1. Lo dejo un poquito bien retirado para que se vea bien, que ese menos está afuera de todo. Entonces vemos que cuando yo factorizo ese menos, me queda todo lo demás tal cual. Entonces ahí es donde podemos concluir que como todo esto es la misma expresión original, pues ese f de menos x, toda esta expresión se puede cambiar por la expresión original que era f de x y resulta que esta expresión matemática es la demostración de que f de x es impar. Bien, entonces podemos concluir gracias a esta igualdad, siempre que f de menos x sea igual a menos f de x, como si el signo saliera de los paréntesis, siempre que sea esa configuración, podemos decir que la función es impar. Entonces, dado que la función es impar, entonces nosotros tenemos el teorema que si tenemos la integral desde menos a hasta a de f de x, y si f de x es integrable entre menos a hasta a, entonces esto es igual a 0. Teorema, la integral es igual a 0 si f de x es integral entre menos a hasta a, y claramente, obviamente, hay que agregar que f de x es impar. Entonces, lo organizamos bien porque aquí sí no me queda mal. Entonces, teorema, si f de x es impar y es integrable de menos hasta a, entonces podemos decir que esa integral es igual a 0. Entonces nosotros podemos decir que dado que esta expresión tiene un integrando que es impar, como ya lo demostramos, y además tenemos que demostrar que es integrable. Entonces podemos decir que la función f de x igual a x sobre x a la 4 más 1, podemos decir que x a la 4, que es el denominador, más 1, si intentamos igualarlo a 0, pues esto nunca es igual a 0, porque x a la 4 es un número positivo y más 1 es un número positivo, no a 0. O si lo intentamos despejar, nos queda x a la 4 igual a menos 1 y x a la 4 nunca puede ser menos 1. Entonces podemos decir que esto es falso, nunca se da, nunca se da. Por lo tanto, f de x es una, ojo, una función racional. Es una función racional. Como es una función racional, es continua en su dominio. Y en este caso nosotros podemos decir, gracias a que el denominador nunca es 0, o sea que lo de abajo nunca da 0, nunca lo de abajo va a causar indeterminación, por lo tanto podemos decir que el dominio es todos los reales, entonces podemos decir que f de x es una función racional y es continua en su dominio, o sea que es continua en el dominio, y el dominio a qué viene siendo igual, a los reales. Entonces con esta parte podemos decir que se garantiza que f de x es integrable en el intervalo menos 1, 1, además es impar. Entonces podemos decir que esta integral, podemos aquí quitar la integral, aquí no es necesario, esto lo podemos correr aquí más, eso, se garantiza que f de x es integrable de menos 1 a 1, además es impar, y por lo tanto la integral es igual a 0. Continua R, y por lo tanto cuando una función es continua, automáticamente es integrable. Por lo tanto, es integrable. Siempre que una función sea continua, automáticamente es integrable. Y podemos entonces decir eso. Entonces, ojo que se tiene que dar toda la configuración, toda la información necesaria para que eso se dé. ¿Cuál es la situación? Que sea impar y además que sea integrable. Hay que demostrar que esas cosas se den para que el ejercicio quede planteado de manera correcta.
No solamente decir que es impar y por lo tanto da 0, no. Hay que aclarar que la función es continua en ese intervalo o por lo menos es integrable en ese intervalo. Entonces, una característica de integrabilidad es que sea continua. Entonces, si la función, como ya demostramos que es continua, ¿cómo lo hicimos? Nosotros dijimos que primero hallamos el dominio y gracias a que es una función racional, toda función racional es continua en su dominio. Eso es teorema. Y por lo tanto, como encontramos el dominio, que son todos los reales, por lo tanto es continuo en todos los reales y por lo tanto es integrable. Ahí está. Y entonces eso nos garantiza que f de x es integral de menos 1 hasta 1, además impar, y por lo tanto se da la igualdad. Todo eso se tiene que copiar, obviamente, para demostrar que el ejercicio pues da esa respuesta. Y con eso finalizamos el desarrollo de ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.